La pérdida de dientes altera de forma drástica la forma en que tu cerebro procesa tu bienestar diario. Y es que existe un impacto real en tu día a día al perder dientes, esto según una investigación. Y los números que trae esta investigación parecen ser una locura, pero son una realidad. Y es que la ciencia nos dice que perder unos 10 dientes va provocando un impacto directo en tu salud y en tu calidad de vida. Y todo esto tiene una explicación física y biológica. Esto no es un tema exclusivo de la estética de los pacientes, aunque esto también ocupa un espacio importante entre las preocupaciones de las personas, porque esto es un problema, la pérdida dental, que afecta a tu sistema nervioso, a tu nutrición e incluso a la forma en cómo te relacionas con el mundo, en la sociedad. Y es que cuando pierdes dientes, tu cuerpo inicia una degradación silenciosa, degradación que afecta a tu bienestar. Eso ya lo traté en uno de los primeros videos de esta serie que está aquí en el canal. Hoy en día medimos el daño que causa la pérdida dental usando cuestionarios y mediciones específicas. Mediciones que toman en cuenta si te duele alguna parte de tu boca al masticar, si evitas unos u otros alimentos por miedo a no poder triturarlos, o si evitas las reuniones sociales. Y todo esto lo vamos a entender basándonos en un metaanálisis, que es un estudio de varios estudios. Y en esta investigación analizaron más de 900 estudios para obtener data confiable y precisa sobre lo que provoca la pérdida de dientes en tu bienestar y el cómo perder dientes transforma el cómo vivirás tu vejez. Soy el odontólogo Luis Marcano, y si tienes miedo a perder dientes o has perdido algunos, este video cambiará tu perspectiva para siempre. Un punto que te aclaro es que la boca humana tiene alrededor de 32 dientes, dependiendo si te han salido o no las cordales. Y lo que nos dice la ciencia es que tu calidad de vida se mantiene estable siempre y cuando conserves de 21 a 32 dientes. Aprovecha y escribe en los comentarios si tienes o no todos tus dientes. Pero si tu número de dientes es de 20 o menos, tu escala de bienestar colapsa. Y esto se debe a que los humanos masticamos de forma aceptable si conservamos al menos 20 dientes. Esto es lo que los odontólogos llamamos un arco dental reducido. Pero con menos de 20 dientes tu capacidad de masticar bien colapsa, se quiebra. Y esto nos va mostrando mejor por qué del peligro de perder múltiples dientes. Y esto es un problema incluso hoy en día, donde algunos pacientes aún dicen: doctor, sácame esa muela, con tal no se ve. Puede que no la vean otras personas cuando te ríes, pero tú sentirás su ausencia en varios niveles. Esto es porque en cierta forma los dientes trabajan en pareja. Esto es lo que la investigación llama pares oclusales naturales o pares de mordida. Si pierdes un molar abajo, la de arriba pierde su pareja de trabajo. Con el tiempo, al perder el otro diente con el cual hacía contacto, esa muela arriba empieza a salir y esto afecta su soporte, el hueso. Además que entre más dientes pierdes, vas pasando de tragar alimentos triturados a tragar trozos enteros, lo que le obliga al estómago a trabajar más. En otras palabras, entre más pares de dientes pierdes, más pierdes tú en tu calidad de vida. Esto comparado con las personas que conservan todos sus dientes, bien sea porque han conservado todos sus dientes naturales o porque han pasado por tratamientos odontológicos y llevan algunas prótesis. Pues este tema no termina aquí, porque también está el impacto que está entre perder dientes adelante, los anteriores, o perder dientes atrás, los posteriores. Al perder los dientes de adelante sentirás un impacto más inmediato y más emocional. Esto es posible que ya lo intuías, pero la ciencia lo confirma a nivel de datos, porque los dientes de adelante influyen en la estética de tu sonrisa, y al perder uno o varios de ellos, tienes la tendencia a evitar reuniones sociales o a evitar sonreír tanto como sonreías antes. Y esto pasa a un nivel inconsciente. Es una pérdida que sientes en tu estado emocional de forma directa. Pero esto no hace las secuelas de perder muelas menos graves, porque al perder molares, las secuelas sí tardan un poco en aparecer, pero el daño físico se hace presente. Uno de los primeros daños es que al perder muelas, la masticación se va pasando hacia tus dientes de adelante. Y esto es un problema para ti, porque los dientes de adelante no están diseñados para triturar, sino para cortar. Y masticar con los dientes de adelante los lleva a un escenario de sobrecarga masiva, lo que hace que esos dientes de adelante terminen abriéndose, abanicándose. Y lo que empieza con pérdida de muelas en la parte de atrás de la boca, termina destruyendo tu sonrisa. Pero el tiempo, la ciencia y la tecnología han causado un cambio generacional valioso para ti hoy. Porque en el pasado la pérdida de dientes se veía como algo natural, algo que pasa con los años. Ya tú nos contarás si creciste bajo esa creencia. Las personas aceptaban e incluso pedían o piden la extracción de dientes y que le pongan prótesis. Quienes creen esto piensan que es parte de la vida. Y las prótesis dentales bien hechas tienen su función, pero tanto mejor es que conserves tus dientes naturales. Pero un paso a la vez,
hay más y más adultos que aspiran a conservar todos sus dientes. Y esto es posible cuidando de tu higiene oral y acudiendo a las citas con el odontólogo. Y esto a su vez te da una ventaja adicional, que es no tener que gastar en tratamientos que no necesitas, ahorrar ese dinero y dirigirlo a otros usos que tú quieras. Pero eso sí, esto requiere tu activación activa en la prevención, en la higiene, y dejar atrás ese hábito de que si no te duele, no vas al odontólogo. Porque la caries y la periodontitis pueden hacer mucho daño en silencio. Y es que la ciencia ha demostrado que conservar todos tus dientes te ayuda a mantener una buena calidad de vida. Para ayudarte a cuidarlos, chequea los enlaces que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Protege tu salud hoy si quieres conservar tus dientes mañana. Y para más datos interesantes, ve este video. Te espero allá.